Hola, hola y bienvenidos. Como siempre, muchísimas gracias por ser parte de este equipo. Muchísimas gracias por estar suscritos y si no lo han hecho, pues les invito a hacerlo y ver qué tanto les conquista Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y hoy vamos a ver el paso a paso de esta blusita que yo diría es peso pluma. 160 gramos para talla mediana y un poquito más si quieren para tallas mayores. Pero vemos la parte de abajo qué largo es. Así que mis amores, les invito a ver el paso a paso con todo gusto y también el final de este video tenemos una sorpresita para una seguidora. Bendiciones y comenzamos. Bueno, hola de nuevo y muchísimas gracias por estar acá una vez más. Y aquí les presento la puntadita que me gusta siempre presentárselas un poquito más de cerca. Vean qué belleza, aquí vamos a acercarlo mucho más. Vean qué belleza de puntada, qué preciosidad. Yo hace día la tenía ahí y yo dije, tengo que aplicar esto en algún proyecto, vamos a verlo, el paso a paso prontito. Entonces, vamos a necesitar primero que todo 160 gramos. 160 gramos para una talla mediana de hilito bien delgado. Vea qué tono más precioso es este, pavo real. Este, la verdad, no sé cuánto rinde en tejido, pero sí es delgadito y no pusieron los gramos. Pero yo el que utilicé es este, Primor. ¿Ven? Como les digo yo, como el primer amor. Saludos a Perú. Saludos a todos, pero este es hecho en Perú y muy bonito, me encanta y no tengo ninguna queja con él. Preciosísimo. Este viene en madejitas de 45 gramos, es bien poquitín, antialérgico, preciosísimo, mantiene un acabado igual siempre, no me están pagando por el anuncio, pero sí es lo que es, ¿verdad? Así que vamos a necesitar 160 gramos, vamos a necesitar en mi caso porque usé botones pequeñitos, 9 botoncitos, y yo lo he utilizado en este otro tono en la parte de arriba porque quiero ir gastando este matizado, quiero irlo gastando. Entonces lo hice en la parte de arriba, pero es opcional, lo pueden hacer en un solo tono. Lo pueden hacer en hilo de 2, de 3, hilo cristal le quedaría muy bonito porque viene siendo ni el grueso ni el delgado. El hilo que ustedes tengan, pero si tienen cristal, perfectamente lo podrían utilizar porque va a tener una caída muy bonita. Así que mis amores, ya vamos a ver el paso a paso de esta blusita y con esto comenzamos. Muy bien, aquí tengo un ancho de 11 centímetros, es como comenzamos. ¿Cuántas cadenitas para mi talla? Por ejemplo, talla chica, o talla extra grande o talla grande. Esto depende de su gusto y del hilo y de su tensión de hilo, ¿verdad? En este caso, para mí, para que tengan una idea, he hecho 35 cadenas que vamos a tejer de esta manera y igual a 11 centímetros para que tengan una idea. 35 cadenas igual a 11 centímetros. No que sea muy ancho porque, bueno, a menos que lo quieran como que doblar. Ahí ustedes se lo miden que les quede como que cómodo esa parte. Pueden hacerlo también delgadito. El punto es que después vamos a sacar aquí las manguitas y continuar tejiendo en punto básico también. Luego hacemos disminución y después comenzamos a hacer aumentos con la puntada. Así que ven, vamos a hacer, entonces venga, vamos a hacer aquí. Voy a utilizar primeramente el matizado, que es la parte de arriba. Vamos a hacer aquí cadenitas. ¿Ven? Aquí tenemos la primera, 1, 2, 3, 4, 5. Así vamos a tener 35 cadenas igual a 11 centímetros. Aquí tengo 35, ¿ven? Aquí tengo 35, que es el ancho que yo quiero. 35 cadenitas. Luego hacemos el borde para poner los ojales ya una vez terminada la prenda. Y aquí levantamos 3 cadenitas o 2 si lo quieren más seguido. En mi caso he llevado nada más 2. 1, 2 cadenitas. Si no, entonces 3. Y aquí vamos a la última. Esto no tiene que tener un orden de puntos para nada. Más, uno menos. Está bien. Uno más, uno menos. Lo que sí va a depender. Ven, aquí nos vamos punto a punto, disculpen. Punto a punto en punto alto. Es bonito este matizado, es bonito. Y entonces así vamos a rellenar los 35 puntos altos. Así, todos hasta aquí. Esto, lo que sí es importante es la cantidad de hileras.
porque así es que vamos a hacer la división para que nos quede bien. Ya casi les explico esa partecita. Así que vamos a terminar los 35 puntos. Bueno, aquí llegamos al último punto. Es importante tomarlo en cuenta y todo eso para que nos quede la misma cantidad. Y también de vez en cuando contarlos, que no queden, ¿verdad? Como que inician aquí con los 35 y al final tienen como 25 y ahí va a quedar un lado más pequeño que el otro o lo contrario, van haciendo aumentos. Entonces, dos cadenitas, lo llevo así, doy la vuelta y no en el primer punto porque estaríamos haciendo aumento, o sea, no como en este que se ve aquí, sino en el punto que pertenece y nos regresamos en punto alto. No estoy usando los rasos, no estoy, nada más es así. Básico, básico, básico. No quise hacer ninguna otra cosa en este punto porque el hilo es matizado. Así vamos a regresar de nuevo por los 35 puntos y volvemos una y otra vez. En mi caso tengo que explicar algo aquí porque pueda que vayan preguntas según el hilo, el tensión, el grosor y todo eso. Aquí he hecho 124 hileras. En un momento van a saber por qué 124 hileras. Para que las divisiones nos queden fácil. Dejar para el frente, espalda y brazos una cantidad igual. O sea, que queden numeradas. Ahora, si dice, yo le hice un montón de hileras, ¿verdad? Con el hilo que yo estoy tejiendo y me lo puse en mi hombro y me queda un poquito apretado. Para que me quede como las cantidades que queremos, los números que queremos según la división, ¿verdad? Según la cantidad que necesitamos para dividir. Espero no se confundan con lo que estoy diciendo. Vamos a dividir, por ejemplo, aquí en el frente, de aquí a aquí, 20 hileras. De aquí a aquí, 20 hileras. Para los brazos, dejé libre 20 hileras de cada lado. Y para la espalda, 40 hileras de aquí a aquí. ¿Ven? Y en los marcadores los respeté. Entonces, en total serían 124 hileras. Ya lo vamos a ver para que lo comprendan un poquito más. Cualquier cosa ahí, por favor, me preguntan. Esto es una entrada y así. Pero cualquier cosa ahí por ahí me preguntan. Dice, es que me queda muy apretadito, ¿qué hago? Bueno, le tendría que hacer, por ejemplo, de regalarle más al frente, una hilera más al frente, una más y una más porque es la parte del busto. Ah, que me queda demasiado apretado. Regálale una hilera más a cada brazo. Y así lo podemos ir sumando o restando. Si vamos a restar, entonces en la espalda. Restamos en la espalda. Prefiero que resten en la espalda para que nos quede el aumento aquí en el busto. ¿Ok? Bueno, así que continuamos. Muy bien. Aquí estoy, entonces, se los pongo en pantalla para confirmar. 120 hileras, por ser un hilo tan delgado, puede que tengan que hacer menos. Y yo siempre hago las divisiones así como se los voy a poner en pantalla. Por ejemplo, aquí tengo 120 hileras, ¿verdad? 124, ya les explico el 4. 120 hileras los dividimos entre 3, dice que es 40. Dejamos 40 para la espalda. Luego, ese 40 lo volvemos a dividir entre 2. Dice que es 20, ¿verdad? La mitad de 40 es 2, es 20. Entonces, 20 hileras para el frente, libres. Marcamos la hilera número 21. Es por ahí que viene el más 4, o sea, las 120 hileras más 4, 124 hileras. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la 20 libres y marcamos en la 21. La espalda 40 libres, marcamos la 41. El otro brazo 20 libres, marcamos la 21 y volvemos a seguir el tejido para hacer 20 hileras más. ¿Ok? Eso por ser un hilo tan delgado. Si lo hacen un hilo más grueso, la matemática les sale distinto, porque van a medir esto así, a ver qué tal les queda y hacer la división que yo le llamo la división del 3, que me encanta y es muy, muy buena esa división. Muy acertada,
bastante acertada. Así que bueno, aquí llegamos al último punto, último puntito, y aquí el puntito de cadena que siempre me gusta porque lo lleve parejito. 35 puntos. Ahora aquí voy a cambiar el hilo porque ya no voy a continuar con el matizado. Vamos a cortar un momentito y añadir ahí el hilo que ya voy a llevar, que es igualito como el que está ahí en este momento, lila, pero ya no es matizado, es un solo tono. Es algo simple, es algo sencillo, pero aprovechamos las ofertas, aprovechamos los hilitos que nos ofrezcan por ahí y se ve muy bonito. ¿Ok? Así que bueno, llegando aquí a la hilera número 124 en mi caso, vamos a hacer así de una vez: 1, 2, 3 cadenitas más una cadenita de separación. Y ahora vamos, aquí nos queda muy bien en la peguita, ¿sí? En la peguita de una vez, haciendo un borde diferente, una cadenita y vamos a la siguiente peguita, o sea, el siguiente aquí. Vamos a separarlos por una cadena y de una vez quedan las cajitas. ¿Ven? Así. Ya casi se las muestro para que la vean también. Un momentito, pero sí se entiende, ¿verdad? Así. Vamos a hacer estas cajitas montadas en cada hilera, en cada peguita del final o inicio de las hileras. Muy bien, ya le hice toda la hilera de cajitas y me encanta esta forma así, porque a veces hacemos bordecito, puede que nos queden más puntos o menos puntos y más tedioso para meter ahí en el punto. Así que sí, una cadenita y llegamos al punto final aquí. Después tenemos que hacer borde, ¿verdad? Y todo eso, no se preocupen por eso. Así que ahora vamos a regresarnos en punto alto 1 a 1. Solamente hice cajitas para escaparme de esa parte. Vamos a hacer punto alto 1 a 1 y voy a llegar ya a la marquita. Ahora sí, vamos a sacar las bocamangas en un momentito. Aquí volteo el tejido de nuevo y llegamos aquí a la marquita. Nos vemos para hacer las cadenitas que necesitamos, que en mi caso voy a hacer ojitos. Son un poquito más fuertes y más rápidos, y si queremos hacerlo con cajitas, pues también como lo vayamos a llevar. Así que vamos a hacer punto alto 1 a 1. Si lo quieren pueden poner por dentro, a mí me gusta así. Muy bien, aquí ya estoy en la marquita. Vamos a acercar un poquito más. Estamos en la marquita y de este lado, o sea, cada cajita aquí, si contamos las cajitas, son 20, porque hay una cajita por hilera. ¿Ven? Entonces, en el medio, vamos a hacer este punto aquí en el medio. Aquí vamos a marcar ya como para sacar las bocamangas. Así que vamos a hacer ojitos, que me encantan los ojitos. Este debería llamarse el canal de los ojitos porque es mi favorito. Vamos a ver. 1, 2, 3. Vamos a repetirlo en caso si alguna no lo ha visto todavía. Y vemos aquí en este puntito, sacamos estos dos eslaboncitos, los vamos a necesitar en el futuro. 1, 2, 3 cadenitas y así vamos a hacer la cantidad de ojitos que necesitamos para ir hasta aquí. Vamos y lo ponemos, ahí lo vemos más o menos, aunque no tengamos el otro, para ver cómo sentimos la bocamanga. ¿Ok? Así que muy bien, aquí tengo 15 ojitos igual a 20 centímetros, midiendo desde el fondo aquí del punto alto 20 centímetros. No me lo he medido, pero yo estoy cómoda con 40 centímetros de contorno de brazo. Así que bueno, aquí tengo la marquita de nuevo, y no aquí sino en el medio. Vamos a hacerlo igual que como iniciamos, y ahora sí vamos punto a punto en punto alto. Está lloviendo, ahí me disculpan un poquito los ruidos, pero es que si no, no puedo grabar. ¿Ven? Aunque tengo micrófono, todavía se puede escuchar ese sonido. Entonces, bueno,
Yo voy a medirle cuando tenga la otra parte para ver el contorno de busto, cuánto nos queda. Pero aquí nos queda de 42 centímetros contorno de brazo, que está bastante bien para una talla mediana, bastante bien. Muy bien, vamos a continuar entonces en punto alto hasta la próxima marquita. Hacemos los 15 ojitos y venimos hasta aquí de nuevo. Muy bien, ya le hice los 15 ojitos exactamente en el medio como el otro, en el medio ni aquí ni allá. Esto, un punto no se varía demasiado, pero es mejor llevar las cosas lo más exacto que se pueda, ¿verdad? Bueno, ya hice los 15 ojitos, vine del otro lado y rellené hasta aquí. Y vamos a regresarnos igualmente en punto alto. Aquí tengo ya una cadenita, 2, para que dejen el bordecito como más rellenito. Igual, vamos a dejar 2 cadenas nada más. Vamos ahora punto a punto en punto alto. Punto a punto en punto alto. En los ojitos los voy a rellenar en un momentito, ya venimos ahí. Bueno, estamos aquí para los ojitos y los voy a rellenar con 3 puntitos dentro de cada uno. 3 puntitos. Me ha quedado holgadita la manga, así que está bien así. 3 puntitos en cada ojito. 2, 3. Vamos al siguiente. Y repetimos así, 3 puntos en cada ojito. Eso es lo que vamos a hacer. Simple, sencillo, así, para que queden rellenitos. Ok, voy hasta el final y como les dije, vamos a continuar esto así. Bien, estoy aquí en la hilera número 21. Para que tengan una idea, 14 centímetros, descubriendo la parte del busto, lo que yo quería. Vamos a comenzar a disminuir un poquitín. Y después el punto caladito que quiero hacerle en la parte de abajo, así que vamos a disminuir bastantito porque ya cubrimos la parte del busto, ya comenzamos a bajar. No necesitamos la parte del busto, o sea, ya está bien, más que bien. Así que 1, 2 cadenitas, lo llevo así y vamos 1, 2, el tercero y el cuarto, o sea, cada 3 puntos lo voy a bajar, va a ser bastante. Si no lo quieren hacer, está bien. Si lo quieren hacer cada 4, cada 5, ustedes ven cómo lo quieran hacer, o lo quieren llevar todo holgadito, lo llevan así. ¿Ok? Vamos de nuevo y hacemos aquí 1, 2, 3 puntos libres y el 4 y el 5 lo disminuimos. Convertimos en un punto. Y así voy a ir hasta el final, cada 3 puntos, o sea, dejando 3 puntos libres. No sé cómo decirlo, 3 puntos libres, el 4, el 5, así. Entonces eso nos va a bajar bastante. Ya quedamos con la parte que necesitamos del busto bastante bien. Se los voy a medir para que tengan una idea, así como estamos, cuánto contorno de busto tiene sin estirar el tejido. Vamos a ver desde aquí. Medimos todo. 105 centímetros. Y todavía nos falta el bordecito para los botones. Imagínense. Así que bueno, estamos muy bien. Esto es según la talla, ¿verdad? Es hecho a la medida. Eso depende de cuánto han hecho en el hombro, de cuántas cadenitas aquí para abastecer el busto y así. Bueno, entonces así voy a ir. En el 4 y 5 hacemos disminución. Luego vamos a hacer aumentos. Bueno, ya le hice la disminución. Ahora no se va a notar en la primera, pero comenzará a notarse en un momento. Así que aquí tengo la última disminución. Y tenemos 1, 2, 3, 4 puntos después. Está bien. No es un orden que tiene que ser así. Es algo básico que estamos haciendo. ¿Ok?
Bueno, una, dos cadenitas y en esta no vamos a hacer aumentos ni nada, ni tampoco vamos a ir al primer punto. Vamos al punto que pertenece y nos vamos ahora punto a punto en punto alto y ya les voy a explicar ahí en el punto de disminución lo que me gusta hacer. Cuando tomamos este punto de arriba, como que queda esta partecita ahí, bueno, en mi caso no me gusta, entonces yo tomo aquí esto desde abajo, como los dos hilitos de arriba y estos dos así completo, para que no se note y se vea lo mismo que todos los demás. Por supuesto ya no vamos a entrar el ganchito aquí porque sería ya, pues no vale la disminución. Vamos al punto que pertenece y vamos así uno a uno. Bueno, aquí le llego al último, una, dos cadenitas y voy a volver a repetir la misma disminución. Aquí tenemos 2 puntos, 3, el 4 y el 5 disminuido. Si no lo quieren tan disminuido, entonces en el 5 hacen disminución, o sea, 4 puntos libres. En el próximo, 5 puntos libres y así. Más puntos en cada vez que van a hacer disminuciones libres. Espero me comprenda ahí. Aquí tenemos 2, 3, 4 y el 5 lo disminuimos. ¿Ok? Bueno, así vamos a... Muy bien, tengo aquí 23 centímetros y un poquito más. Estoy en la cintura. Y les marqué aquí 3 de disminución, lo mismo que hicimos, ¿verdad? Cada 3 puntos, una disminución. Como les dije, si no quieren una disminución tan grande, entonces lo hacen cada 4 o cada 5, o si lo quieren parejito, no lo hacen. Entonces, luego avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más, sin nada, sin ninguna disminución. Y ahora les quiero acomodar un puntito para todas. Bueno, entonces aquí vamos a levantar 4 puntos, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, volteamos el tejido y en el mismo punto voy a hacer 3 puntos. ¿Por qué? Porque voy a hacer de una vez aumentos. ¿Ven? Así. Estos 3 puntos siempre van a ir juntos en la línea. ¿Ok? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 4. 1, 2, vea que no es en el mismo, es en el siguiente. 3, 4. O sea, nos están quedando un total de 7 puntos, ¿verdad? Muy cerca. Ahora hacemos 2 cadenitas, disculpen. Pasamos el hilo igualmente doble y esta puntada tiene sus múltiplos, pero lo vamos a acomodar tan bonito que nos va para todas. Vamos a saltar nada más un punto. 1, vamos al siguiente y aquí hacemos este de piñita, pero nada más así, de doble punto, por supuesto. Nada más 2 puntitos se está pidiendo. 1, 2, lazamos de nuevo, saltamos un puntito, ¿verdad? Ya este está ocupado, solo saltamos un puntito, vamos al siguiente y hacemos aquí 6 puntos. Van a ver qué bonito cómo se va desarrollando esta puntada preciosísima. Y aquí se las estoy acomodando para todas. ¿Ven? Para todas. Así cuando hacemos puntitos que solamente estamos moviendo un puntito y así, al final nos acomodamos muy bien. Si quedamos solo en este, movemos uno más y ya quedamos en la que nos toca, que sería esta. ¿Ok? Aquí tenemos 5 y 6. No tengan miedo que vamos a estar súper bien. Yo les cuento los puntos, se los pongo en pantalla, pero ahora no los tengo contados. Saltamos un punto, vamos al siguiente y hacemos estos 2 puntos doble altos cerrados juntos. 2 cadenitas, que no se les olvide, y
saltamos un punto y volvemos a repetir 6 puntos. Así vamos a continuar esto hasta el final. Y aquí tenemos el número 6 y vuelvo a repetir 1, 2 cadenitas, lazamos doble, saltamos un punto y hacemos aquí 2 puntos doble alto cerrados juntos, 1, 2 y volvemos a repetir la de 6 puntos doble alto. Ven, y aquí de una vez ustedes pueden notar, ven, que quedamos de una vez con aumentos. Ahora, si dice yo quiero continuarlo punto cerrado todo, la falda o la parte de la blusa, la gola, como sea, entonces de aquí ya comienza a hacer aumentos. Igual como lo hicimos antes en disminución, cada 3 puntos agregan un punto. Si lo quieren rápido, pues cada 2 puntos agregan 2 puntos en el mismo punto. Y después la siguiente, nada, la que sigue, vuelven a repetir. Y así para que lo lleven en punto cerrado uno a uno. Muy bien, aquí les llego al final y me sobra un puntito, pero no vamos a llorar por eso. Bueno, para las que llevan la prenda pareja y quieren hacer la puntadita, múltiplos de 10. 10 más 10 más 10. Cuentan los puntos, le agregan puntos o le quitan, que quieren 10 más 10 más 10. Esta, múltiplos de 5. O sea, de múltiplos de 10, que la puntada original, la pasé a múltiplos de 5 para que me quede con aumento de una vez. Así que 1, 2 cadenitas, saltamos un punto y aquí tenemos que hacer 4 puntos, ¿verdad? Los 4 puntos que habíamos hecho antes. Cuatro puntos. No vamos a hacer cadenitas, simplemente vamos al siguiente. Y aquí vamos a hacer 4, 5 y el 6 lo vamos a poner aquí en el bordecito. Todo se va a ver bien. Van a ver que sí. Así. Ahora 1, 2, 3, 4. Volteamos el tejido y aquí vamos a rellenar los 6 puntos. 3, 6 puntos. Yo creo que en el otro lado nos había quedado 7, ¿verdad? Vamos a ver cómo es, porque tienen que ser 6. Cualquier cosa, ahí me corrijo un momentito. 3 puntos y ahora una cadena y 3 puntos de nuevo. Ya voy a revisar el inicio. Aquí. Así. 3, una cadena y 3 puntos. ¿Ok? Aquí comienza algo diferente, un poquito diferente. Vamos a hacer aquí 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Vamos en la piñita. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Y de una vez vamos aquí. Y hacemos aquí 1, 2, 3. 1, 2 cadenas, por ser ya aquí la puntada normal, y volvemos, no estamos saltando puntos, simplemente es dividir ya los puntos. 3 y 3 de cada lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dos cadenas para dividir entre 3 y 3. Tres cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas y volvemos a repetir 3 y 3. Esto se comienza a abrir así. En la siguiente terminamos y volvemos como que sí a repetir de nuevo. Muy rápido. Muy bien, aquí estoy casi en la última. Tenemos 7 puntos, pero vamos a olvidar uno. Una cadena,
porque eran 6. ¿Ven? Porque es importante ver el video hasta el final y después ver qué nos falta ahí. Una cadenita y 3 puntos. Aquí habían 2 puntos, pero vamos a dejar solo 1, 3 y 3. Ahora 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta al hilo, el tejido, disculpen. Y aquí hacemos 3 puntos no reducidos juntos porque es el borde, pero ahora sí, 1, 2, 3, bajamos aquí, una, para ver, sí, disculpen, bajamos aquí, 1, 2, 3, ya casi se comienza a cambiar, un momentito, y aquí hacemos este punto pero a medias, vamos, y aquí terminamos este motivo completo hasta arriba. ¿Ven? 3 puntos cerrados juntos nos quedaría así. Ahora, para ir al siguiente lado, no vamos a hacer cadenas ni vamos a hacer nada aquí. Vamos a estos 3 puntos. Cerramos juntos, bajamos 1, 2, 3 cadenitas, venimos aquí, 1, 2, 3 cadenitas, volvemos a hacer punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y lazamos doble y vamos y hacemos esto de 3 puntos, doble alto, cerrados juntos. Esto lo necesitamos porque ya casi vamos a volver a repetir esta. Esta va a ir aquí. Más fácil todavía. Para ir al siguiente lado, les repito, para ir al siguiente lado no hacemos nada aquí, vamos hasta aquí. Tres puntos doble alto, cerrados juntos. 1, 2, 3, bajamos aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerde que aquí van 9 cadenas en total para que no se les olvide. ¿Cómo ven la puntada? ¿Qué dicen de la puntadita? Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí todavía conmigo, estar aquí conmigo todavía. ¿Ven? Así nos va a quedar. Este es el inicio. Así. ¿Ven? A veces me dicen que les haga esto para tomar una fotito e ir viendo. Pero yo les comparto también la puntada. Así que vamos a continuar. Mientras tanto, comentan a ver qué tal les parece la puntadita y todo en general, las luces, todas las cositas para ir mejorando poquito a poquito. Si 3 cadenitas, vamos de nuevo. Esta es la basecita, que no se les olvide esta basecita porque en la número 4 la necesitamos. Estamos en la 1, 2 y la 3, vamos hasta el final, y la 4 necesitamos esa parte. La 5 se repite. Bueno, aquí termino casi la tercera, no casi, estoy aquí para terminar juntitos. Entonces aquí bajamos en este que quedó de una cadenita y hacemos solamente un punto bajo, 1, 2, 3, doble lazo, y aquí dejamos los 3 puntos que van siempre y no van cerrados juntos, siempre van así todo el borde. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Hacemos aquí como si estuviésemos haciendo esta de nuevo. Aquí tenemos que dejar 6 puntos. Los 3,
pero en este, sí, aquí tenemos aquí estos dos, disculpen, estos dos, y aquí tenemos que hacer 4. Nos vuelven a quedar 6. Pero un poquito más adelante. Tenemos aquí 6. Ahora sí, esto es este. Aquí. Entonces, 1, 2 cadenitas, lazamos doble el hilo y vamos a este. Y repetimos este mismo aquí. Pueden tomar esta partecita o pueden tomarlo desde aquí. ¿Ven? Vamos a tomarlo desde abajo. Cerramos juntos, 1, 2 cadenitas, pasamos el hilo y en la basecita, esta basecita, vamos a repetir los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Este de 6 aquí. De nuevo, 1, 2 cadenitas. Vamos en esta partecita. 2 puntos. Doble alto cerrados juntos. 1, 2. Y volvemos a repetir aquí los 6 puntos. Qué preciosidad de puntada, qué rapidito se repite, que es bueno para todos, ¿verdad? 1, 2 cadenitas, ya terminando aquí esta partecita, que no se les olvide. Vamos a saltar ahora todo esto y vamos aquí al primer punto. Yo digo primer punto, sí, de aquí en este momento. Y aquí hacemos 4 puntos, doble alto, en el mismo punto. Ahora, en los dos que quedan afuerita, como el borde, 2 puntos. En total serían 6 puntos aquí. 3, 6. 1, 2, 3, 4. Y aquí hacemos, dejamos 3 puntos de cada lado. Otra vez, se está repitiendo esta 3, una cadena. La 5 se repite. Ya esta sí la vimos, que es la número 2. Así. Recuerden. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Vean que esta es esta. De 3 puntos dejamos una cadenita y volvemos a bajar. Simplemente regresan la mirada aquí. Entonces, 3 puntos, un punto bajo, 1, 2, 3. Tres puntos también. Es como la hilera del 3. 1, 2 cadenitas y vamos y hacemos de nuevo 3 puntos. Abriendo ya los puntos número 6, los puntos 6, abriendo de nuevo como aquí, para que después hagamos esta. Muy rápido se repite, ¿verdad? 1, 2, 3. Y aquí bajamos de nuevo. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, este es el jueguito que vamos a llevar así. Largo que ustedes deseen, ¿verdad? Como vestido, como blusa, como enterizo, como quieran. Continuamos. Muy bien, vean qué belleza, vean qué belleza. Bueno, ya aquí le he pasado el vapor. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero saber, cuánto largo me va a quedar, o sea, el largo que yo quiero, ya con el vaporcito.
Entonces lo paso antes de hacer el bordecito. Si no lo quiere hacer, está bien. Bueno, aquí tengo un largo que me gusta. Desde la cintura tenemos 34 centímetros. Es bastante largo, casi como si lo continúo. Es un vestido pronto. Pero bueno, lo vamos a dejar como blusita. Y 34 centímetros. Y aquí podemos ver las franjitas muy bien. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 franjitas. Y cada una de ellas tiene 3 vueltas. Entonces 7 franjitas por 3, 21. Estamos en la vuelta número 21. Este material me encanta muchísimo. Ok, ya vamos a hacer el bordecito para poner los botones que van a estar de aquí hacia de aquí a aquí. Vamos a poner los botones, pero en la segunda. Por ahora vamos a hacer un bordecito. Para iniciar terminé aquí en la última, disculpe, terminé aquí en la última de ya completando la puntada. ¿Ven? En la última 1, 2 y la 3, donde está aquí la basecita para la próxima. Así que ahí estamos, ahí quedamos todas. Y aquí vamos a hacer nada más una cadenita. No quiero que me quede estresado, así que aquí tenemos siempre punto doble alto. Y del otro lado, o de una por medio, nos está quedando 4 cadenas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si algún día se deja aquí. Hacemos 1, 2 y en el bordecito 3 con la cadenita que hacemos ahí los 3 puntos 4. Ahora venimos a la peguita. 1, aquí tenemos cadenitas. Es simplemente ir viendo que no esté ajustado ni que quede muy suelto. Eso sí, después de que terminemos el lado derecho, disculpen que no les había dicho, bueno, el lado que estamos haciendo en el momento que estamos quedando en la 21 o están quedando en el final, en esta quedamos de este lado, en esta vuelta quedamos de este lado. Entonces aquí es que voy a hacer yo los ojales del lado derecho. Así que bien, esto es lo que vamos a hacer, bordecito de punto bajo, al menos la primera. Después vamos a hacer los ojales. Muy bien, aquí les llego ya al último punto. Vamos a hacer aquí una cadenita, volteamos el tejido y vamos al punto que pertenece, que serían 2 con la cadenita, y vamos al siguiente 3. Voy a dejar nada más 3 aquí como para dejar un pedacito más para que el botón no se vea tan escaso. Y aquí vamos a hacer nada más 1, 2 cadenitas y vamos a saltar 2 puntos. Esto porque el botón es pequeño. 1, 2, en el tercero punto bajo. Y voy a continuar 10 puntos. 1, 2, aquí vamos a probar el botón primero. Sí, que me pase apretadito. Me gustan así, que no se vayan a zafar porque el tejido, recuerden que estira un poquitín. Bueno, entonces vamos a avanzar 10 puntos. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 cadenitas, 1, 2 puntos y en el tercero volvemos a repetir lo mismo cada 10 puntos. Esta distancia, aquí tenemos un botón y aquí tenemos el otro. Esa distancia me gusta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver en centímetros para que también tengan una idea en centímetros. Aquí, aquí, 4.5 de distancia. ¿Ok? Bueno, voy a repetir lo mismo. Yo les digo cuánto me quedan. Bueno, 9 ojales, terminando el último ojal aquí. No lo quería más arriba, lo quería que si me quede más abajo de la punta del punto cerrado. Entonces 9, como les dije, pueden hacerlo hasta abajo, todo. Y aquí terminamos en el último puntito.
hacemos aquí una cadenita y volvemos a regresarnos. Me voy a volver a regresar. Esa sería la tercera, cerrando los ojales un poquito, poniendo puntitos dentro de los ojales un momentito. Ya llegamos por ahí y me vuelvo a regresar dejando 4 hileras. Pueden hacerlo más amplio como quieran. Luego nos vamos a regresar por aquí y vamos del lado izquierdo para hacer lo mismo en donde van a ir los botones, nada más donde van a ir pegados los botoncitos. Así que nos vemos en el ojal en un momentito. Bueno, aquí llega un ojal, aunque poco se ve, pero ahí está. Llegamos al último punto y dentro del ojal, como había hecho 2 cadenas, entonces 2 puntitos, 1, 2 y ya continuamos 10 puntos y volvemos a repetir lo mismo. Es como para dejar ahí la señal de que ya dejamos el botoncito con sus puntitos y listo. Ahí tengo mi gatito llamándome ya. Bueno, entonces así voy a continuar hasta arriba, cerrando en cada botoncito, poniendo 2 puntos, o si son botones grandes 3, 4, lo que sea, depende del tamaño. Y me vuelvo a regresar y nos vamos a ver entonces en un momentito aquí para hacer un detallito en esta parte. Es como para no cortar el hilo, y nos vamos a la izquierda y hacemos las 4 de nuevo de punto bajo. Bueno, ya 4 hileras. Quedamos en que nos veíamos aquí, ¿verdad? Hicimos antes 1, 2 con los ojales, 3 para rellenarlos y otra vez 4. Ya estamos aquí. Voy a ir por este lado. Si ustedes quieren cortar el hilo y ir al otro lado está bien, pero en esto no me gusta cortar muchos hilos. Así vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer aquí un puntito bajo. En cada hilera un puntito bajo para que nos quede ahí un piquito bonito, una esquinita bien. Ok, aquí estos 2 puntos han quedado como que falta uno, pero es que tomé este para hacer el borde. Así que aquí nada más vamos a hacer punto bajo, así, en cada punto. Aquí hay 3 cadenas, recuerden, en esta partecita nos quedan 3 cadenas, entonces 1, 2, 3 cadenitas que hacen lo mismo, pero vamos a agregar una más para que no quede estresado. Y aquí no vamos a hacer nada, vamos del otro lado y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Como les dije, para que no queden estresados ahí. Y aquí en esta parte vamos a hacer aquí 2 puntitos también. 2. Podría ser 1, pero voy a hacer 2 para que no quede estresadito. Vamos así. Y aquí hacemos 4. Ahora aquí hay un piquito. Ah, bueno, el piquito. Ahora sí, aquí es diferente. Entonces aquí en el piquillo vamos a hacer 3 puntitos. 3 puntitos. Volvemos. Es un gatito muy chineado. Vieras que chineado se ha hecho. Demasiado pegajoso a uno. Ok, entonces vamos aquí y hacemos 2 puntitos. Vamos del otro lado. Es como para trasladarnos del otro lado. En realidad no estoy haciendo ningún borde exactamente, pero es para trasladarnos del al otro lado. Y a la vez que nos quede ya un acabadito ahí bonito. Y no cortar el hilo. Pasar para el otro lado. Bueno, ya le hice todo aquí. Que hasta es bueno porque le agrega un poquito de peso. Este hilo demasiado liviano. Bueno, aquí hacemos este arquito de 4, este otro de 4 puntos y punto bajo y el último aquí, el de la cadenita, punto bajo también. A ver, no se metió ahí. Ahora una cadenita y comenzamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Lo mismo. Eso sí, antes de terminar, a ver, antes de terminar, siempre les repito eso, antes de llegar al menos aquí, porque ya aquí sabemos los puntos que hay, aquí son irregulares, digamos, no,
no sabemos como cuánto pueden quedar. Aquí ya sabemos sí. Entonces, antes de llegar aquí, tenemos que contar los puntos. Que queden la misma cantidad que tenemos del otro lado. Entonces, vamos a contar estos puntos de aquí. Todos para que quede lo mismo. Y vamos a contar también que quede lo mismo de aquí. Si nos falta un poquito así, agregamos aquí. Y aquí continuamos lo mismo que nos queda. Entonces el punto es que queden la misma cantidad de puntos para que no se vea una parte más larga que la otra, que a veces dicen es que puede quedar, me quedó más largo un lado que el otro, pero hice la misma cantidad de vueltas. Bueno, es porque no contamos o a veces estresamos un poquito el tejido así y ponemos más puntos o menos puntos. Muy bien, aquí comenzamos y aquí terminamos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Es la partecita donde van los botones. Terminan aquí normalmente, así que bueno, aquí vamos a hacer un punto de cierre. Ya lo tenía cortado, ya le he pasado el vaporcito y todo, y este hilito ahí lo voy a dejar un poquitín así para después ocultarlo hacia atrás y ya. Bueno, ya yo me adelanté porque no tengo mucho tiempo para firmar, pero bueno, yo lo que hago es cuando pongo los botones, ya yo me adelanté y puse los botoncitos. Cuando yo pongo los botones, pongo el primero y el último. Pero aquí como es tan fácil por las direcciones de las hileras que tenemos, entonces nos guiamos por eso. Por ejemplo, aquí está en la 2. Entonces botón en la 2. Aquí después del tercer punto. Entonces igual después del tercer punto poner el botoncito. Igual 1, 2, 3. En el 4 ponemos el botón. En el 4 en este caso. Y igual cuando hicimos aquí, recuerdan, 1, 2, 3, hicimos el ojal. Yo pongo el botón en el 4 para que quede centrado. Así que bien, así quedamos. Bueno, así nos ha quedado entonces esta blusita. Espero les haya gustado, que les sirva. Es muy bonito, muy elástico. No tengo alguna crítica que quiera corregirle. Más bien, si dicen, yo lo quiero para vestido, pero le quiero esta parte más baja, como un comentario que me hagan, digamos, de que una idea de hacerlo como vestido. Bueno, en esta parte que lo hicimos en aumentos de una vez, antes de hacer la puntada, hacen aumento. E igualmente aplican lo que yo les hice en esta puntada, pero con un aumento más. En estas hileras hacen aumento. Cada 3 puntos hacen aumento más, por supuesto los cuentan, y le agregan esta puntada. O le hacen bastante aumento y aplican la puntada cada 10 puntos. Yo les voy a compartir la puntada en pantalla. Y así lo dejan para faldita. También pueden unir y comenzarlo en redondo, que es diferente, ¿verdad? Pero bueno, ustedes deciden cómo lo han hecho, en qué color lo han hecho. Y ahí me lo ponen en el Instagram o en Facebook para ponerlos al final de los videos. ¿Está bien? Vamos a ver si encontramos alguna cosita para poner ahora al final del video de lo que han hecho ustedes. ¿Ven? Así que bueno, vean qué puntadita más preciosa. Así que vamos a modelarla, que es así como se aprecia mucho mejor. Y para que vean ahí ya en puesto, ¿verdad? Así que mis amores, bendiciones y nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Con esta belleza nos vamos. Y bueno, aquí les dejo modelando, que es diferente, ¿verdad? Que en la mesa. Preciosísima. Es como no tener nada de peso encima. Así que mis amores, bendiciones. Y aquí, no sé si ustedes recuerdan, algunas que ya me han seguido, de este chalequito. Bueno, Katedi, una seguidora, lo hizo y lo publicó en Facebook. Ahí lo encontré y lo estoy poniendo en el video. Así que muchísimas gracias y saludos para ti, Katedi. Y aquí esperamos más. Poco a poco voy aprendiendo, porque de verdad que es un poquito para mí complicado ese tema del Facebook e Instagram, pero poquito a poquito lo voy aprendiendo de cómo bajarlo, de cómo hacerlo. Así que mis amores, bendiciones y muchísimas gracias por ser parte de este equipo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.